damos la más cordial bienvenida al quinto foro Cihuatlampa, Semilla Rítmica, Poder de la Autogeneración. Les doy la más cordial bienvenida. Soy la doctora Isaura Cecilia García López. Voy a presentar a la doctorante Mónica Araiza Solano, quien es licenciada, maestra y doctorante en antropología social. Ella ha estudiado desde prácticamente la maestría los poetas en lenguas mexicanas, su tesis de maestría, un proyecto político educativo. Durante algún tiempo ha estudiado también la identidad étnica, migración y las relaciones intergeneracionales de los jóvenes de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores de las Lenguas Indígenas. Ha tenido una experiencia académica, formativa, profesional en diversos diplomados, como el de semiótica de imagen, el de culturas juveniles, teoría e investigación, y el diplomado en literatura mexicana en lenguas indígenas. También ha trabajado de manera profesional en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado de Guanajuato, particularmente en el programa Sumar Contigo, donde ha llevado a cabo este importante trabajo de gestión y trabajo de campo. También ha hecho trabajo de campo con investigadores de primera talla en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Antropología Social y en el CDI, con el proyecto Ciudades en Regiones Indígenas. Ha trabajado también en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, ella tiene una amplia experiencia prácticamente desde el 2004 que salió de la licenciatura, trabajando las relaciones intergeneracionales y sobre todo a los poetas indígenas, que bueno, le damos un aplauso y pues la más cordial bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a pasar con tu trabajo. Ella nos va a presentar el trabajo Mujeres Poetas en Lenguas Mexicanas, la prensa femenina en el campo cultural contemporáneo. Muchas gracias, Mónica. Eres bienvenida y dejamos de compartir para que tú nos empieces a compartir tu PowerPoint, por favor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos, a todas, y bueno, comparto mi presentación, espero que se vea bien en esta ocasión. Sí, ya se ve, espero que tarde un poquito, pero espero que ya. Se está cargando, yo te digo en qué momento. Y ahora sí ya le estoy bien. Lista. Lista. Bueno, en esta ocasión me hicieron el honor de invitarme para hablar sobre mujeres poetas en lenguas mexicanas, la presencia femenina en el campo cultural contemporáneo. Es un gusto para mí hablar específicamente sobre el papel de las mujeres como escritoras, como intérpretes, como gestoras culturales. ¿Por qué en lenguas mexicanas? Porque históricamente las lenguas originarias se han visto excluidas del campo cultural en México, y es por esto que una de las banderas de lucha ha sido la lengua en sus variantes escritas, pero también en la oralidad, esta parte oral que hace específico y muy peculiar del campo de lenguas originarias. Me refiero específicamente, como la doctora Isaura me presentó hace un momento, me he especializado en las relaciones intergeneracionales. En esta ocasión me gustaría señalar la importancia de 3 generaciones de poetas, de escritoras en lenguas originarias o lenguas mexicanas. Bueno, en el nivel he puesto a María Sabina. María Sabina no sabía escribir, sin embargo es considerada una de las poetas contemporáneas del siglo XX, que ha sido reconocida como tal, por sus aportaciones al campo de la literatura, desde la oralidad, a través de sus conjuros como sanadora, como especialista ritual
en su lugar de origen. A estas mujeres es a las que yo denomino pioneras. En el nivel de directivas, ubico a poetas de gran talla como Irma Pineda, que aparece en pantalla, bueno, cuya foto la he puesto. Ella es representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También se ubicarían mujeres como Natalia Toledo, quien hasta hace poco se ocupaba un cargo dentro de del gobierno federal. Entre las más jóvenes, bueno, coloco a la más jovencita, que en este momento acaba de ganar un premio por su aportación por una poesía dentro de un colectivo denominado Gusanos de la Memoria. Pero bueno, ya les iré hablando un poquito de cada una de ellas y de otras más, para que más o menos ubiquemos las características de cada una de ellas y de estas mujeres como representantes de su tiempo. Valga la pena mencionar que la literatura en lenguas mexicanas como tal tiene una larga duración. Es tanta como la historia propia de nuestro país y, sin embargo, solamente voy a mencionar las más contemporáneas. ¿Por qué es importante mencionar el papel de las mujeres en este sentido del campo literario? Porque la alfabetización en lenguas mexicanas ha sido muy reciente por las condiciones de exclusión del campo educativo, el campo social en diferentes niveles. Hace un momento mencioné el caso de María Sabina, quien no logró ir a la escuela por justamente estar en una situación de subordinación y de exclusión en su región de origen. Sin embargo, como mencioné más anteriormente, la historia de las mujeres escritoras en México se remonta a la época prehispánica. Había ya mujeres que escribían en los códices, y una de ellas, que se ha recuperado, es la presencia de Macuizochitl o Macuizochitzin. Ella era una mujer de 1400, nacida en 1435, quien ya escribía o se han traducido o se han logrado traducir algunos de sus textos que por ser muy antiguos, pues son muy poco conocidos. Es realmente conocida a un nivel de gente especialista en la literatura náhuatl antigua, pero que pareciera que merece la pena ser reconocida. Ella es hija de Tlacaelel, su nombre significa 5 flor, también alude al dios de las artes, el canto y la danza, y pareció que fuera su destino, porque efectivamente es una mujer poeta, también reconocida con el nombre de la señora de Tula. Las mujeres somos poetas desde la época, dentro de todas las épocas y culturas, pues hemos sido compositoras desde canciones de cuna, rezos, invocaciones a la divinidad, como hace un momento, como especialistas rituales, pero también desde la vida cotidiana, desde los consejos, y se han ido dejando registro histórico desde los consejos de una madre a su hija, por ejemplo, o las palabras de una partera a la futura madre. Me permito leer un fragmento de uno de los poemas de Macuizochitzin. Elevo mis cantos yo, Macuizochitl, con ello alegro al dador de la vida. Comience la danza. ¿A dónde de algún modo se existe? ¿A la casa de él se llevan los cantos? ¿O solo aquí están vuestras flores? Comience la danza. El Matlacinca, en tu merecimiento, gente, señor Izcoal. Axcayacatzin, tú conquistaste la ciudad de Tlacotepec. Allá fueron a hacer giros tus flores, tus mariposas. Con esto has causado alegría. En Matlacinca, en Toluca, en Tlacotepec,
lentamente hace ofrenda de flores y plumas al dador de la vida. Pone los escudos de las águilas en tus brazos de los hombres, allá donde arde la guerra, en el interior de la llanura. Como nuestros cantos, como nuestras flores, así tú, el guerrero de cabeza rapada. Como podemos observar en este texto, en esta poesía de Macuitzochitzin, hace referencia a muchos temas en una sola obra, y y conserva la estructura en las mujeres contemporáneas y toca algunas de las temáticas importantes de hombres y mujeres que han escrito sobre el tema. Quisiera referirme, por ejemplo, a la literatura de recuperación de la tradición oral. Esto incluye mitos de origen fundacionales a modo de registro, cuyo auge inició en los años 90, gracias a la formación de escritores en diferentes lenguas. Si bien en un principio perseguían fines pragmáticos, como la recuperación de tierras, la demarcación de periferias individuales o colectivas, con el tiempo fueron adquiriendo otros matices de revaloración identitaria. Otro uso ha sido la recuperación de la tradición mixta, en donde los autores mezclan sus percepciones e interpretaciones propias del autor con la historia oral más tradicionales. En un tercer tipo tenemos una literatura híbrida. Generalmente aquí se ubica la generación más joven de escritores. Pueden referirse a la vida en ciudad o incluir algunas formas estilísticas como el rap o el hip hop, en la que se incluyen elementos urbanos, productos de décadas de migraciones masivas. Asimismo, suelen incluir denuncias sobre las violencias cometidas en sus lugares de origen e inequidades. Dentro de este segmento encontramos a la oraliterografía, es un nombre muy complejo, oraliterografía, como una categoría propuesta por el poeta mazateco y hoy funcionario público Juan Gregorio Regino. Es una literatura que construye nuevas formas literarias. Cabe destacar que el abordaje profundo de las obras literarias implicaría un conocimiento profundo de la matriz cultural que les dieron origen y que no es el propósito de las que, sin embargo, no es el objeto de esta charla en este momento. Sin embargo, nos remite a algunos elementos característicos y muy específicos de la cultura de cada una de los creadores o de los escritores. Valga la pena también mencionar que, sin embargo, no se quedan en esta especificidad. Sus obras nos remiten a este nivel de lo humano, de este nivel universal que nos conmueve, que nos toca fibras de diferentes maneras. También podemos hablar entonces del trinomio. Hay un trinomio entre oralidad, escritura y recepción literaria. Es decir, tiene como hilo conductor la oralidad. El leer la poesía en voz alta o esta parte de lo audible implica también escuchar estas lenguas que por siglos han sido acalladas y cuyos sonidos es importante traer al presente, desde las performances poéticos, por ejemplo, o a través de la radio o de la televisión, o ahora mismo por la internet, por tiempos de pandemia. Dentro de este género literario, Juan Gregorio Regino distingue lo que se denomina también la poesía comunitaria. En la poesía indígena, las primeras tienen su base en la tradición y cosmovisión de los pueblos indígenas, los mitos de origen y los espíritus de la naturaleza, mientras en la segunda se considera como un producto del autor, en el diálogo con la literatura universal contemporánea, como hace un momento les señalé. Ejemplo de la poesía comunitaria son los conjuros de las ancianas curanderas, los rezos, canciones improvisadas, los cuentos, entre otros. Muestra de ello es el canto poema ritual creado de manera oral por la famosa chamana mazateca María Sabina, en donde se pone en juego la relación del hombre con la divinidad y su revaloración contemporánea, en los que con frecuencia se emplean sonidos y onomatopeyas propias de las culturas y contextos que les dieron origen, lo cual resulta especialmente complejo en las lenguas tonales, pues las grafías empleadas para la literatura en castellano no reproducen estos sonidos, lo cual sus autores lo convierten en recursos estilísticos. Voy a permitirme leer a continuación un fragmento de una poesía traducida por el propio Juan Gregorio Regino, quien no solo es hablante de la lengua mazateca, sino que
por su tradición familiar, tiene conocimiento del contexto espiritual en los cuales fueron originados estos restos. Voy a leer un texto de esta autora llamada Soy la mujer que examina. Nuestra mujer infinito dice, nuestra mujer remolino dice, nuestra mujer de las alturas dice, nuestra mujer de luz dice, soy mujer espíritu dice, soy mujer día dice, soy la mujer águila, dueña dice, soy la mujer sagrada dice, soy la mujer importante dice, soy la mujer elegante dice, soy la mujer altiva dice, es la mujer tiempo, dice, es la mujer limpia, dice, es la mujer arreglada, dice, es amanecer limpio, dice, es amanecer transparente, dice, soy la mujer de asuntos de autoridad, soy la mujer de pensamiento, mujer que sabe vivir, mujer que sabe levantarse. Este poema fue traducido por el propio Juan Gregorio. Sin embargo, él mismo reconoce que este tipo de poesía es un juego de coautoría entre el autor y expresiones poéticas utilizadas durante los rituales chamánicos, en los que se incluyen los elementos de la naturaleza y las divinidades. Aunque en la traducción el poeta admite suprimir los elementos religiosos occidentales, es decir, este es un texto que, o un poema que o una invocación o conjuro que al volverse texto se vuelve otra obra literaria en la que interviene el traductor. La importancia de los traductores es justamente esta. Es complicado porque hay elementos que son característicos de cada cultura y que son intraducibles de manera literal a la lengua castellana. Si bien estos conocimientos se habían mantenido en la esfera de la tradición oral, con este género adquieren además la categoría de literatura escrita, lo cual resulta parte de las consignas de estos autores, pues cuando las lenguas mexicanas se convierten en texto, parecen adquirir un valor más equitativo frente al español como la lengua hegemónica, tanto en el campo jurídico como en el de las artes, especialmente el de la poesía, en donde han encontrado un nicho de oportunidad y expresión y también laboral. Aun cuando sea temporal, pues generalmente los y las escritoras o poetas, pues viven en la precariedad, es decir, difícilmente alguien vive de sus obras literarias. Cabe destacar la hegemonía histórica de algunas lenguas dentro de la literatura indígena o mexicana, como por ejemplo la náhuatl, la zapoteca y la maya, siendo asimismo las más estudiadas e impulsadas dentro de este género. Aunque en fechas recientes podemos encontrar una mayor diversidad de poetas y producción literaria en otras lenguas como la mazateca, la otomí, la mazateca, la mazahua, triqui, por mencionar algunos. Ahora bien, los recitales resultan una ocasión privilegiada para abordar la forma en que los escritores, en particular los poetas, logran llegar a la audiencia, pues no solo está la presencia física de sus autores, sino también está la evocación de sus culturas, de sus lenguas a través del sonido y de lo que nos van narrando de sus propios pueblos. Los, por ejemplo, a los que hace un momento señalé y quiero citar a qué me refiero, son los conjuros, como son las para intervenir por la persona que lo solicita y tienen un carácter ritual que si bien vienen de la tradición oral no se coexisten y se enriquecen mutuamente. Existe la necesidad de escribir y conocer la historia, las costumbres desde el interior, desde la forma en cómo los hombres y las mujeres de las comunidades y pueblos las conciben y no desde fuera, como se ha dado a través de la visión antropológica. Es decir, generalmente los antropólogos éramos quienes tradicionalmente habíamos estudiado o nos habíamos acercado a este nivel y recientemente, muy recientemente, son apenas los propios literatos quienes están ya son literatos originarios que ahora como escritores están viendo en realce
estas obras. Este es el caso de Susana Originarias, bueno, en escritores en lenguas originarias. Vale la pena, si ustedes tienen interés en seguir estos autores a través de la serie en electrónico de la revista Tierra Adentro, lograrán encontrar buena parte de sus obras. Ahora bien, me voy a referir a ya de las poetas más contemporáneas, digamos, de nuestro tiempo, que están tomando impulso, que están tomando mayor visibilidad, a Briseida Cuevas Cop. Ella es nacida en 1969 en Calquini, Campeche. La maestra Briseida Cuevas es originaria de Campeche, pertenece al pueblo maya, que como hace un momento mencioné, es uno de los pueblos que han tenido mayor tradición en cuanto a la escritura y en cuanto a la manera de expresar sus pueblos y culturas. La maestra Briseida tiene estudios en comercio, ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales, se ha hecho acreedora también de importantes premios a nivel nacional e internacional como creadora de, de textos en su propia lengua. Toca el turno ahora, a ver, esperemos que se logre ver un video donde vamos a presentar a continuación, donde podemos hablar mucho de las autoras, pero me parece que ayuda muchísimo que las autoras, a partir de la internet, como hace un momento mencioné, tienen ahora esta oportunidad de hablarnos de sí mismas y de su papel que como mujeres escritoras, productoras culturales, gestoras, que son todas ellas, porque además no solo escriben, también no solo escriben, también son defensoras de sus propios pueblos y culturas, y a su vez han mostrado o enseñado la lengua y sus producciones de las culturas a las que cada una de ellas pertenece. A ver, ya se está cargando, me parece. Estamos esperando, solo veo la imagen de Briseida. No se ve, pensé que sí se veía, yo sí le estaba viendo. No. Sí. A ver, ¿están viendo? No. No, tienes que cerrar la presentación y abrir el video. A ver, sí, yo creo que va a ser necesario esto. Ajá, sí. Abro el video entonces. A ver, ya me están viendo. Y abro el video. Bueno, sigo hablando de la importancia de los escritores en lengua maya, es que ellos han tenido además al igual que los escritores zapotecas o en especial los vinizá, la facilidad, bueno, no, la tradición ya, y algunos también como la lengua purépecha o la lengua náhuatl, son estas, ya tienen esta tradición de, de poder escribir sobre sus propios pueblos y culturas desde sus propios términos, pero también han logrado
tener una gran producción ya de reconocimiento internacional. Ahora ya comparto, vuelvo y comparto la pantalla. Sí. Está. Espero que se escuche. ¿Ya lo están viendo? ¿Activaste este sonido? Sí, sí le puse el sonido, a ver. Bueno, ya está bien. Entonces ponle play y comparte y abre la pantalla completa. Ya. Y listo. Bien. ¿Listo? A ver. A ver, regreso. Va a regresar a establecer la prueba. A ver, ahí está. No escuchamos. ¿No se escucha? No, necesitas activarle. Ahí donde estás compartiendo la pantalla hay un renglón que dice compartir sonido. Según yo, sí, a ver. Aquí. A ver, aquí estoy compartiendo pantalla. ¿Y dónde está? En la parte superior donde están todas las pantallitas chiquitas que tengas abiertas, ahí dice, ahí es como si le dieras un... Ahí dice, hay que darle clic, se tiene que poner en blanco, está como en... Nada más darle como un clic. Tienes que salir. Ajá, ya. Ahora, Compartir vuelve a compartir, Ajá. compartes, y Ya. en la El parte sonido de dice incluir sonido. Ya lo vi. Listo. Ya lo vi. Ya. Bueno, la presenta Irma Pineda dentro del Festival de Poesías Lenguas de América, que es uno de los principales del país. En 1995 publicó su poemario El quejido del perro. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para escritores de lenguas indígenas durante 1996, tiempo en el que escribió un libro acerca de la mujer maya en su cotidiano vivir, publicado en 1998. Ha participado en diversos encuentros literarios en México, Colombia, Francia, Holanda, Estados Unidos, entre muchos países que ha visitado. Es integrante del grupo Genali, Géneros Narrativos y Lírico, de Calquini, Campeche, y miembro fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Con ustedes, Briseida Cuevas Pop. Malo, buenas noches a todos. Este poema se titula Chunchival, Orígenes. Ishko el akbatu nkane luchun unak humpel wolis basha. Tile basha que la mina no yoksal wolis basha chupolo. Chen manek inko kigilanka tuyotel kuchamitsio. Tiu polo jim kuchoku ukili chuwinkli lishbalanke. Bolonu tene solo lushkin. Tulusutu kiluwakcho ukich kile chakil chunak. Yo pulikle wolis basha taktutum ukibigil basha. La mujer guarda en las redes de su vientre un balón. En este juego no cuentan los goles, sino el tiempo prolongado que tiembla en su piel. De sus senos escurre la luna, cuerpo venerado de Xalanque. Ella cuenta con 9 amonestaciones. Es momento que calle la lluvia preciosa a sus entrañas, que expulse el balón hasta el centro de la cancha morena. El león, un pelol sahkilubok, una flor con olor a miedo. Ujok ashil snoke, lolsha, lol chikilti put, lol ha tange de lupuja a la cola lil kashuluklopkina.
Ishita que la ya kutikyumku kawawakun titulaka lutuk beho. Toka plintik islupe kawol tumben el chio kahalchi dictatuyo kaxikan tushkusakilan kilpumpelol. Un moño blanco es una flor atravesada por un alfiler, flor humedecida con el rocío de la esperanza para que acabe la violencia. ¿Cómo deseas multiplicar a Dios y dejar uno en cada esquina? De tu boca resbalan nuevas oraciones, mientras la flor destila miedo sobre tu pecho. Bueno, pues como pudimos escuchar y ver a la maestra Briseida Cuevas, ella narra y es sobre la propia experiencia de ser mujer o de vivirnos como mujeres, y ese es uno de los grandes que las mujeres en lenguas originarias están haciendo. Por mucho tiempo las mujeres estuvieron, sobre todo las mujeres indígenas, estuvieron excluidas del campo educativo, y es hasta fechas relativamente recientes que han podido tener acceso a la educación superior y en diferentes otros niveles. Vamos a ver cómo cada una de ellas o cada generación va teniendo un perfil propio, pero que a su vez están reconociendo y hablando todo el tiempo de las generaciones que les precedieron. Y esto los hace únicas al traer consigo todo el tiempo el bagaje pues su propio bagaje de su ser indígena o de su indigenidad, por así decirlo. A ver, ojalá pueda volver a compartir. Bueno, ahora vamos a hablar. Estamos viendo el video, ¿verdad? Ahora es ¿no? Estamos viendo a Briseida en el PowerPoint. Muy bien. Ahora quisiera hablar de Celerina Sánchez. Ella es una mujer también poeta que es del pueblo Ñusabi del estado de Oaxaca. Ella nació en 1967. Ella es lingüista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es narradora, poeta, traductora y promotora cultural. Ella nació, bueno, ya se había comentado, en San Juan Mixtepec. Es una de las poetas y escritoras que ha escrito también sobre esta parte de ser mujer dentro de un pueblo originario, un pueblo indígena, y vamos quisiera compartirles, y es que este es un video que se ve en Facebook y donde ella nos habla o nos relata su propia experiencia como lo que para ella significa ser una mujer indígena escritora en su propia lengua. Pero a ver, voy a intentar también, sí, porque no me está funcionando el hipervínculo, entonces voy a intentar igual abrirlo desde, bueno, vamos a leer un poquito de su obra. Ella le escribe a la libertad. ¿Sí la están viendo? No. Ok, bueno. Compartes sonido y compartes video. Si quisiera compartirles el video de ella. Este es una entrevista, o vamos a ver un fragmento de una entrevista que le hacen a Celerina, quien habla sobre sí misma, lo cual me parece fundamental. Más allá de las interpretaciones que nosotros como antropólogas o como estudiosos de su obra podamos hacer, ellos tienen sus propios referentes y puntos de vista.
Bueno, voy a dejar de compartir ahora. Sí, estoy dejando de compartir, ¿no? No sé. Ahora. Ok. También quisiera invitar quisiera comentar que damos la más cordial